Bueno, así yo le puse un poco para empezar esto, nuestros ancestros, los guaraníes, naturalmente, estos ya son los indígenas actuales, ¿verdad? Entonces, estos ya son los que tienen el plumaje, la mayoría de las veces son los caciques, y como ellos bien lo dicen hoy, que ya no quieren ser llamados caciques, sino líderes, por la sencilla razón de que últimamente en nuestra sociedad demasiado ha tomado de burla ese nombre de cacique. ¿Y en qué sentido? En que todos los chistes que inventan es en torno a cachique, así vamos a hablar, ¿verdad? Y eso parece que de alguna manera molestó a nuestros ancestros, entonces ahora han cambiado diciendo que ellos ya no son llamados caciques, sino líderes. Entonces, también realmente ellos se merecen el respeto porque gracias a que ellos también, muchos se donaron para los españoles, especialmente aquellos que con quienes se han encontrado después del descubrimiento de América, los españoles, los portugueses, todos estos europeos que vinieron a América y por ende a Paraguay, abusaron en todos los aspectos de nuestros ancestros, especialmente de las mujeres. Porque después a la larga también los caciques, como se, vamos a decir, se abrumaban o le llamaba la atención lo que tenían los españoles, ellos tranquilamente entregaban a sus niñas, a sus mujeres, para lograr aquello que querían obtener eh, los españoles. Es decir, hacían un trueque, pero lastimosamente con sus propias hijas o de repente quizás con sus propias mujeres. Y eso también un poco la historia para cuando son más jóvenes ustedes, cuando son más chicos, más adolescentes, cuando son niños, no se cuenta la historia sucia, la historia más fea, la historia que no es tan agradable, porque realmente empezando del mismo primer gobernador español de la provincia del Paraguay, que fue Domingo Martínez de Irala, se casó supuestamente o se unió a una niña de 13 años, una doncella indígena de 13 años nada más, que es una criatura, ¿verdad? Más en esos tiempos yo me supongo que habrá sido totalmente diferente también la inocencia, sigue ocurriendo atropellos a niños, porque 13 años son niños. Bueno, muy bien. Esta situación geográfica primeramente de nuestros ancestros, los guaraníes, a la llegada de los españoles. Eh, Vieron ustedes que los guaraníes o Abá, pronunciado Abá, según su autodenominación étnica original, son grupos de pueblos nativos sudamericanos, donde ellos estaban establecidos geográficamente a la llegada de los españoles, o donde esparcidos en Paraguay al noreste, en la Argentina también, y al sur y suroeste en el Brasil, ¿sí? Entonces, estaban esparcidos no solamente en Paraguay, sino que también en el estado brasileño, que correspondía a los portugueses. Tal es así que también nosotros vamos a darnos cuenta con el correr de estos días de que los bandeirantes o mamelucos portugueses incursionaban constantemente a nuestras tierras y eh, cazaban a los nativos y a las nativas, a los niños, ¿para qué? Para abusar de ellos y para también hacerles trabajar duramente en las haciendas que tenían los portugueses en el Brasil. También acá habla clarito, ¿verdad? Que en el estado grande del sur, de Santa Catarina, Paraná y Mato Grosso del sur y sureste de Bolivia, en los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca. Pero más que nada todavía en el estado de Paraná hay todavía un selectivo grupo de indígenas guaraníes, porque vamos a ver también más adelante en la leyenda cómo nace el grupo guaraní. Su origen fue muy difundida, ¿verdad? Españoles, al escuchar que al invadir su territorio,
entre gritos de guerra de este pueblo, es decir, en los gritos que ellos daban, ¿verdad? Que estaban en guerra, la frase era guaraní, que significa combatirlos, es decir, vamos a atacarle a estos blancos que vienen a atropellarnos más o menos, ¿verdad? Y por otra parte, el nombre daba significado en guaraní a un guerrero, al abá, hombre, y que se pronuncia en forma grave entre los chiriguanos, abá guaraníes. Entonces, ese es el origen de la palabra guaraní. Muy bien. El guaraní también es el nombre que reciben los pueblos indígenas de diferentes grupos étnicos en Sudamérica. Hablan el mismo idioma, aunque hay dialectos, es decir, variaciones, y comparten los mismos mitos. Entonces, no olvidar, por lo menos, gente, el origen del nombre guaraní, ¿sí? Porque cada año yo suelo cambiar un poquito, teniendo en cuenta de que es necesario conocer un poco más y no estar, no soy de esa que me gusta demasiado el mismo examen de hace 30 años presentar. Entonces quiero que tengan un poco en cuenta más que nada el origen del nombre guaraní. Está, entonces ir ya esto poniendo un poco en su computadora humana o escribiendo en algún cuaderno que tengan ahí o lo que sea para tener en cuenta esto. Muy bien, vamos a escuchar un poquito, o sea, vamos a compartir un poco la leyenda, cómo nace el pueblo guaraní, de dónde proviene, qué es lo que aconteció para que surgieran los guaraníes. Y es así que la antigua leyenda relata que eran dos hermanos gemelos o mellizos. Nadie dice con precisión si fueron gemelos o mellizos. Uno se llamaba Tupí, el otro Guaraní, y que había llegado a la selva brasileña, procedentes de una región misteriosa del otro lado del mar. Y ellos se instalaron con su aldea en casas comunales, y así como los guaraníes, ¿verdad? Donde sembraron las tierras con maíz, poroto, calabazas y otras semillas. Por un buen tiempo vivieron en paz, hasta que se dieron los conflictos entre los mismos compañeros y de esta manera hicieron imposible la convivencia entre los dos hermanos, entre los mellizos o gemelos. Entonces el mayor, llamado Tupí, migró hacia el norte del Mato Grosso y Guaraní, que más o menos también le llaman así, y también Guaraní, hacia el Guairá. Y el Guairá ya correspondía ya al Paraguay y un poco también de la Argentina. Habla también que se dispersaron por el Brasil, pero sobre todo para nosotros el Guairá correspondía al Paraguay en ese entonces, ¿sí? Bueno, seguimos un poquito, parece que salieron en vez de entrar. Bueno, hablamos un poquito acá también de que la cosmología y los rituales de los guaraníes. La cosmología se refiere, así bien como dice el término cosmos, ¿verdad? Y los rituales, que son prácticas que son como características propias de los pueblos indígenas. Y porque dentro de toda sociedad indígena sí o sí hay una práctica que les caracteriza. Y de esa manera se convierte en un rol fundamental para la determinación de las formas de organización y la cohesión social entre los pueblos indígenas. En este caso, con nuestros ancestros, los guaraníes, ¿verdad? Y entre los más importantes encontramos los ritos agrarios, porque ellos eran, por naturaleza, eran agrícolas, ¿verdad? O sea, cultivaban la tierra, preparaban el rosado. Después, cuando ya cosechaban, las mujeres con los niños los ayudaban a recoger los frutos del campo. Y entre ellos aparece el abaticurú, la bendición del maíz. Significa eso, el abaticurú, para ellos, la bendición del maíz. También la ñemongaraí, las nuevas plantas, y otros no relacionados con el ciclo agrario, como los yerokú, que estaban destinados a mantener el equilibrio entre los diferentes elementos del cosmos. Y la tierra, que para ellos es esencial hasta ahora, el ubú en guaraní, necesita ser continuamente cuidada a través del mantenimiento de un comportamiento correcto
en línea con la justa manera de ser. Guaraní, el tecoporán. Entonces, la tierra, el era demasiado importante para ellos. Es como que tienen que cuidar porque ellos decían que, y yo estoy de acuerdo con ellos totalmente, porque ellos decían que nosotros no somos los dueños de la tierra es nuestra dueña. ¿Por qué? Porque de polvo somos y en polvo otra vez nos convertimos y volvemos otra vez a la tierra, así como Dios nos ha creado, ¿verdad? Bueno, según la mitología guaraní, el cuidado de la tierra ha sido encomendado a los guaraníes por su creador, Ñanderú Guazú, es decir, nuestro Padre Grande, que es nuestro Dios, que era una entidad superior que se retiró después de la creación en lugares inaccesibles a los humanos, es decir, en el cielo, ¿verdad? Con la excepción de los país, que eran los líderes políticos religiosos de los grupos guaraníes. Y así también los guaraníes practicaban la magia homeopática para influir en la vegetación. Es decir, que todo estaba centrado en lo agrícola, en la tierra, porque la tierra produce la vegetación y sobre algunos acontecimientos vitales como la fertilidad. Por ejemplo, la creencia de que si una mujer come un granito doble de mijo, que no sé qué es el mijo, no me pregunten porque no tengo idea, tendrá consecuentemente un nacimiento múltiple, es decir, iba a tener mellizos o trillizos, si comía supuestamente el mijo. Vamos a investigar un poco qué era el mijo. A lo mejor por ahí hay alguien que en esta época quiera tener 3 o mellizos también, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, tenemos la leyenda, ¿verdad? La leyenda de nuestros guaraníes. Y aquí un poquito para que sean más llamativa nuestra clase, que no sea todo letras nomás. Entonces yo les busqué algo para motivar un poco la vista. Y acá nos dice que los guaraníes fueron un grupo de pueblos sudamericanos cuyos habitantes vivían en Paraguay, noreste argentino, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y parte de las provincias del Chaco y Formosa, sur y suroeste del Brasil y sureste de Bolivia. Es decir, que estaban dispersados sobre todo en la cuenca del Plata, ¿verdad? Lo que más tarde sería el Río de la Plata. Y en cuanto a las características físicas, el físico de los guaraníes era armonioso y robusto, de estatura mediana, rostros ovalados, cabeza grande, pelo oscuro y abundante. Es decir, que no cambió para nada las características de nuestros ancestros de aquella época con los que hoy están dispersos por nuestro país y también los encontramos en la sociedad. La organización política y social. Vamos a ver un poquito acá, ¿sí? La organización político y social. Vivían en aldeas, acá se ven las aldeas, podemos ver las pequeñas casitas, vamos a decir, y siempre muy cerca todos los arbustos, el bosque y también la corriente de agua, porque ellos se deslizaban a través de las corrientes de agua en piraguas. ¿Qué eran las piraguas? Esto mismo que vemos acá. Fíjense cómo eran las piraguas. Nada más que eran troncos de árboles que ellos sacaban de los montes y esos troncos ellos ataban con el famoso usipó y a través de ese usipó, otra vez algo le ponían encima para poder sentarse y luego remar, el remo que siempre existió para trasladarse de un lugar a otro precisamente para llevar los productos y compartir con otras tribus seguramente. Es así que vivían en aldeas, en tribus que ocupaban en los claros de la selva, así como ya dijimos. Las familias vivían en casas comunales que tenían su jefe. Este tenía su aposento en el centro de la cabaña, que era larga hasta 60 metros, de una sola pieza, donde cabían de 60 a 120 personas. Los jefes de las casas comunales formaban el consejo de jefes, es decir,
el famoso Consejo de Ancianos, en el que eran tratados y resueltos los principales problemas de la comunidad. La aldea estaba dirigida por un jefe político que era el murubishá o cacique, ¿sí? Bueno, un poquito para alegrar la vista de ustedes. Parece que están pidiendo otra vez para entrar. O no sé si están saliendo. Sí. Bueno, entonces, acá nosotros podemos ver entonces de que realmente todo esto que fuimos ya investigando se da y con más precisión y bien esquematizado o bien sintetizado con estas láminas que nos dan la pauta de cómo vivían nuestros antiguos pobladores o nuestros antiguos ancestros. Muy bien, la forma de vida. Usualmente los hombres andaban desnudos y las mujeres cubrían con un tapabarro triangular llamado tanga, por supuesto las partes íntimas, ¿verdad? Se pintaban el cuerpo y se adornaban con plumas. Los guaraníes vivían en casas grandes construidas con troncos y hojas, donde vivían varias familias. Las armas eran el arco y la flecha y la macana. El arco podía alcanzar los 2 metros y las flechas llevaban puntas de hueso humano. Practicaban la antropofagia con los prisioneros de guerra, atribuyéndole un carácter ritual. Entonces, esto también era una forma de vida de los guaraníes. Y la economía, como bien sabemos, perdón, se fue, la economía de ellos se basó en la agricultura, la caza y la pesca. ¿Por qué? Porque ellos se encargaron de cultivar la tierra y como bien dice más arriba, la actividad era trabajar la tierra, era la actividad agrícola y los cultivos principales, como ya mencionamos más arriba, era el maíz, la mandioca, la batata y el zapallo. Entonces eran agrícolas sobre todo y cazadores y recolectores. Y algo muy especial que nos caracteriza y que nos da esa, vamos a decir, que festejamos precisamente en este febrero, que el tereré es nuestro, ¿verdad? Y que nace con los guaraníes. ¿Con qué? Con la utilización de la yerba mate. Los guaraníes fueron los primeros productores de yerba mate llamada Ilex paraguayensis y que perfeccionaron esto, por supuesto, con sucesivos procesos de elaboración como ser el barbacoa y el barbacoa ubate. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Secar las hojas, arrancarlas, por supuesto, cosecharlas y después secar las hojas para que estas después sean pisadas en el mortero para poder utilizarlos para tomar el tereré o para tomar el mate. Porque el tereré es tomar con agua natural. Naturalmente en ese tiempo no existía la heladera ni el hielo, entonces se tomaba agua natural. Y el mate que ya era con agua caliente para tomar sobre todo las medicinas. Las plantas medicinales que ellos también nos dejaron como legado. Otra actividad importante que desarrollaron los guaraníes fue la pesca y la caza. ¿Por qué? Porque aunque no con el peso que solían tener en el paso, pero desde el punto de vista económico también era una ayuda, pero sobre todo dice que la caza y la pesca para ellos era como el recreo. ¿Mm? Y también una manera de controlar el territorio por si eran avasallados por otros grupos indígenas que no eran de su tribu o también más tarde ya cuando aparecen los españoles y portugueses en nuestras tierras. Se practica la caza con el fusil, el arco y la honda y mediante el desplazamiento a lo largo de grandes distancias o el uso de trampas puestas especialmente alrededor de los cultivos para cazar a los animales o también a las personas o a otras tribus que venían para invadir o para delinquir sobre lo que ellos plantaban.
Y las técnicas de pesca comprenden el arpón y la caña para la pesca individual o el uso de redes y una raíz con propiedades para aturdir a los peces, el timbú, o en caso de pesca en grupo. Es decir, que también esas trampas que ellos preparaban no solamente era para alrededor de los cultivos, sino que también utilizaban eso para cazar a los peces cuando iban o a los animales dentro de los montes, que bastante habían y que para ellos era demasiado importante sobrevivir en ellos, dentro de ese hábitat del monte, de los montes que tenían alrededor. Bueno, ¿cuál era la organización social guaraní? Ahí nosotros tenemos que la mujer, ¿qué es lo que hacía? Se dedicaba a los tejidos, a la cerámica y a la siembra. El hombre era el cazador, el recolector y el pescador. El murubishá era el jefe político. El payé era el jefe religioso. Y el tubishá era el cacique, ¿sí? Entonces, había un murubishá y había un tubishá. Bien. También en esta organización social, habla bien clarito acá otra vez nuevamente, que vivían en aldeas que estaban integradas por 8 familias en casas comunales llamadas tapuín. Ani que tener esa raíz que o tapuín era en la comuna, el tapuín, donde ellos se ubicaban en forma rectangular, donde ellos ubicaron eso en forma rectangular. Y el cacique encabezaba la pirámide social de cada tribu. El cacique estaba en la cúspide de la pirámide y cada clan tenía 2 jefes, uno político y uno religioso. Y que uno se encargaba de la dirección de la misma, es decir, de la sociedad. Y el otro, que era un sacerdote o chamán, se ubicaba en el segundo escalón de la pirámide social. Las familias de los guaraníes tenían más de 80 miembros y el trabajo se dividía de acuerdo al sexo y también a la edad. ¿Y en qué consistía? Ya hablamos más arriba también de la recolección, la caza, mientras que las mujeres se dedicaban al arte textil, a la plantación y a la elaboración de cerámicas. En cuanto al arte textil, ustedes saben que todo eso, el tejido especialmente, eran las indígenas guaraníes las que elaboraron y que también sirvieron con el tiempo para que aparezcan las prendas de algodón como el laopoí, el ñandutí, que son prendas textiles muy características y representa la artesanía paraguaya de alguna manera. En cuanto a la organización política, los pueblos guaraníes se organizaron a través de la figura de los jefes identificados como el payé, que era religioso, vuelvo a recalcar, y el murubishá, que era el político. Además, existió un jefe que dirigía cada vivienda comunal, es decir, que era también más o menos en cuanto a la familia, los guaraníes tenían una familia patriarcal, porque el papá era el papá se encargaba de la familia, ¿sí? Mientras que los caciques se encargaban de distribuir equitativamente los alimentos y el trabajo, el cual se ejecutó de acuerdo al sexo. Los hombres realizaban las labores de guerra, pesca, recolección y caza, y las mujeres se dedicaban al hilado y a la elaboración de las cerámicas, que hasta hoy perviven, ¿verdad? Bueno, y en cuanto a la religión de la cultura guaraní, su religión era el politeísmo, pero basada en un solo Dios creador, identificado con el nombre de Tumpá o Tupá, como decimos nosotros hoy, ¿verdad? Aunque este nombre puede variar según la ubicación de las tribus. De él se desprenden 6 dioses primordiales relacionados con la naturaleza y que estos fueron identificados como el
Uraporú, diosa de la naturaleza, protectora de las aves. El Curupirá, reconocido como el dios de la lluvia, las tormentas, que habitan en los bosques. El Pora, que se alimenta de las almas de los muertos, el dios maligno. El Cuaraú, el Cuaraj representa al dios sol. El Añá, que es el dios de las tinieblas, y el Yazir, el nombre que recibe el dios de la luna. Es decir, que también de alguna manera, y bien lo dice acá, según algunas tribus, de alguna forma practicaron el politeísmo, cosa que en muchos libros ustedes van a encontrar que no habla, porque siempre se ha dicho que más caracterizó a los el monoteísmo, pero ¿saben por qué eso es? Porque acá dice arriba otra vez, a pesar de que su religión era el politeísmo, pero se basaba en un solo Dios creador. Entonces, por eso es que de alguna forma se les dice y se recalca de que fueron monoteístas. Muy bien. En cuanto a la economía guaraní, se sustentó en el sistema agrícola ejecutado por miembros de una misma familia, teniendo a su disposición hectáreas de terrenos cultivables que se trabajaron con la roza y la quema. Es decir, preparaban el rozado, como yo les dije, es decir, preparar la tierra con todos los elementos necesarios para cultivar. Y una vez que recogían la cosecha, ¿qué hacían? Quemaban todo eso y se iban buscando otro lugar donde preparar nuevamente el cultivo. Porque también sabemos que entre los guaraníes tuvimos grupos sedentarios y grupos nómadas. En cuanto a la agricultura, fue uno de los tantos medios de subsistencia de la cultura guaraní. La elaboración de sus cultivos y posteriores cosechas dependió del proceso de la roza y la quema, modo en que prepararon los terrenos que cumplían funciones agrarias, las cuales compartían en familia. Además de ese tipo de espacio, también tenían terrenos más pequeños en su vivienda destinados a la horticultura, que estos constituyen lo que son nuestras huertas comunales o nuestras huertas familiares. Porque cuando hablamos, por supuesto, de un terreno más extenso, hablamos de hectáreas, pero acá cuando hablamos de las pequeñas viviendas, quiere decir que cada familia tenía su propia huerta para subsistir o compartir con sus familias o con todo el grupo social que bien decía más arriba que eran hasta 80 a 100 familias que vivían en una casa comunal, ¿sí? Bueno, y acá tenemos que también, a pesar de todo, existió una arquitectura guaraní que fue bastante sencilla, pero que fueron demostrados a través de sus viviendas, la forma en que ellos le construían sus viviendas. Y todavía en las zonas rurales nosotros vemos que se construyen las famosas paredes de adobe. Y esas paredes de adobe, ustedes saben que se fabrica con estiércol, el ñaú arcilla, y también se pone, por supuesto, para sostener los troncos de los árboles. Entonces, fueron muy especiales también en la construcción, por eso habla de una arquitectura sencilla. Y dentro de ese preparado también estaba para el techo, por ejemplo, la paja, que hasta hoy se utiliza para los quinchos ya, para los quinchos, y en algunos casos también en casas de áreas rurales todavía se utiliza la paja porque es mucho más fresca que la teja. Bueno, en cuanto a las costumbres y tradiciones, dentro de las costumbres y tradiciones encontramos los siguientes. Practicaron la poligamia, pero solo los sectores sociales que podían dar las comodidades a las mujeres. Los hombres solían estar desnudos, práctica conocida como la cola yuta, mientras que las mujeres usaban taparrabos. Con la llegada de los conquistadores españoles comenzaron a usar camisas largas llamadas tupoy. Su líder era el cacique
y y el cargo se recibía de forma hereditaria, es decir, pasaban de generación en generación. Y durante el desarrollo de las guerras, las mujeres, tanto los hombres como las mujeres, solían pintar sus cuerpos. ¿Para qué? Para, para también de esa manera escurrirse o que también puedan defenderse de los enemigos, de las tribus enemigas. Celebraban las fiestas anuales en honor a los muertos, ya que ellos, según su creencia, les ayudaban en su vida diaria. Utilizaron grandes tinajas de barro como urna, donde colocaban al muerto junto a sus pertenencias. Posteriormente procedían al entierro. Eso vamos a ver, se puede ver, por ejemplo, en las ruinas de Misiones, porque yo me fui una vez, en San Ignacio, perdón. Ahí se pueden ver las famosas urnas. Cuando uno visita los museos, uno puede ver y habla mucho de la vida de los antiguos ancestros. Utilizaron grandes tinajas de barro como urna donde colocaban al muerto junto con sus pertenencias y procedían al entierro. Y las plumas en los tobillos, la cabeza y brazos eran exclusivamente del sexo masculino. Transmiten sus mitos a través de cantos sagrados realizados antes de las batallas y las fiestas de los muertos. Utilizan también los rezos individuales para perfeccionar el alma para después en la otra vida. Y las vestimentas guaraní, ya hablamos un poco también de eso, que utilizaban, las mujeres usaban vestidos largos, hasta que cubrían su cuerpo hasta las rodillas. Después al atuendo le agregaban un tembetá, que era una pieza de madera que les atravesaba el labio inferior. Eso ya se refiere más, sobre todo yo veo que a los varones. También fabricaban trajes con un telar, que ustedes saben bien que esto sirvió y permitió también más adelante para que las mujeres ya paraguayas sigan haciendo lo mismo hasta hoy día, ¿verdad? Y por otro lado, también acompañaron a los ropajes, a la vestimenta de ellos, los collares que ellos elaboraban con los dientes de animales, semillas y plumas. Los brazaletes de fibra vegetal eran parte fundamental del atuendo y las plumas de colores en la cabeza no podía faltar. Y el arte guaraní se destacó a través de la cerámica. En ella, en donde podían observarse ese destaque, en sus ollas, en los cántaros para la agua. Acuérdense que muchos de nosotros tomamos agua del cántaro. Yo tomé agua del cántaro y todavía existe eso en las zonas rurales. La urna de los muertos y los platos también eran de cerámica. Ellos fueron expertos en industria textil, pues elaboraron y hasta hoy elaboran las hamacas en base de algodón o las hamacas de hilo que nosotros compramos. También la cestería que hasta hoy se elabora. Está también el sedazo que nosotros decimos que son los cernidores que usamos para colar, o se usaba por lo menos para colar, especialmente en Semana Santa, el maíz que molíamos en los molinos. Y también elaboraron imágenes en madera con formas cilíndricas para ensambles. Y esto se puede ver en la iglesia de Yaguarón. Y que lastimosamente el gobierno también no se ocupa de guardar ese arte guaraní de la época. Y por supuesto, no puede faltar y no hay que olvidar que la lengua de la cultura guaraní es la que proviene de dos vocablos, tupí guaraní, practicado por comunidades indígenas de América del Sur. Es el idioma oficial del Paraguay, además del castellano. Y esto fue reconocido en la Constitución Nacional de 1992. Por hoy esta familia se encuentra clasificada en 3 grupos. Los guaraníes Cayowa o Cayowa, o los guaraníes Ñandeva y los guaraníes Buá. Es importante saber que el término viene a significar en lengua guaraní guerrero, y el término abá viene a significar en español hombre.
el cual suele ser pronunciado por los indígenas de manera grave. Según estimaciones de la Fundación Nacional del Indio en Brasil, hay entre unos 50.000 y 55.000 individuos que pertenecen a la cultura guaraní solamente en Brasil. Este hecho lo convierte en el pueblo indígena más numeroso. Y sin embargo, acá se habla de que en Paraguay existen como 61.000 indígenas en la actualidad, si no es más, ¿verdad? Y así un poquito es lo que yo pude presentarles a ustedes hoy y les alcé ya en la plataforma para que tengan también para estudiar y si ustedes quieren aportar algo con el trabajo que hicieron, les voy a escuchar. A ver si alguien está todavía por ahí. Vamos a escuchar un ratito alguna opinión que quieren compartir para que también demos la oportunidad a los compañeros que quieren mirar el partido. Muy claro la clase, profe. Bueno, ¿y qué ustedes encontraron? La verdad que muy interesante. Me alegro. ¿Qué ustedes encontraron, por ejemplo, al hacer su trabajo que no se diga en este material? Algo que quieran compartir ustedes. No se vayan a apurar. Ahí, por ejemplo, A ver, no dice que algunos indígenas se refugiaron de los guaraníes de los españoles en los bosques. ¿cómo? No entendí bien. A ver si podéis repetir, por favor. Berlis. Los indios, los bugas, se Sí, refugiaron en los bosques sí. de los españoles, de los Los conquistadores. españoles, sí, pero igual ellos después los cazaban. Van a ver ustedes o habrán leído cuando aparecen ya la conquista y colonización de América y el Paraguay, desaparece prácticamente toda la población indígena porque ellos abusaban en hacerlos trabajar la mita, la encomienda y el yanaconazgo, que eran instituciones establecidas por los españoles para hacerle trabajar a los indígenas y exterminar prácticamente con la población indígena. Es así que después ya cuando se da la fusión de raza o la amalgama hispano-guaraní, los hijos de españoles nacidos en América, que fueron los criollos, defendían ya a sus hermanos mestizos, los guaraníes. Ya no es que estaban a favor de sus padres. Entonces, ahí ya se le dio un poquito más de oportunidad a los pobres indígenas, aunque ellos siempre estaban en segundo lugar, solamente servían para trabajar. ¿Alguien más que quiera aportar Sobre los algo? cántaros de los muertos, fuera también resalte. Sí, ¿verdad? Muy importante. Cómo ellos fabricaban las urnas, no tenían pues cajón de madera. Y se pueden Hace, imaginar, hacían de barro, de cerámica, eh, el jarrón para ponerlos a sus muertos. Y dice que le ponían en forma vertical, no era ni siquiera en forma, así como nosotros nos ponen, ¿verdad? En forma horizontal, sino que en forma vertical, porque ellos, así como bien decía ahí, ellos pensaban o creían de que los muertos siempre estaban ayudándolos en su vida diaria. en la casa de mi abuela hay un cántaro que ellos encontraron en su chacra que creían o dicen que fue de eso. Seguro, seguro que sí. ¿Vos de Eh, qué lugar sos, Natalia? de San Pedro, pero mi abuela está en San Rafael. Ah, en San Rafael del Paraná. Cuando me vaya voy a compartir en el grupo el cántaro que tiene ellos. Dale, saca la foto Ella para tener ahí. lo Sí, restauró todo, pero sigue así su forma original, qué ¿verdad? bueno, qué bueno. Excelente. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Chicos, no se olviden de poner presente en el mensajero, porque si no, yo no voy a saber quiénes participaron en la clase y es muy importante.
No se olviden de poner sus nombres. Pongan sus nombres y apellidos y presente, ¿sí? Por favor. ¿Cuántos realmente son ustedes jóvenes en San Pedro? Los del probatorio. ¿Cuántos son? Casi 100 creo que somos, profe. Casi Porque 100. muchos salieron, muchos dejaron por el tema, viste que la plataforma no funcionaba y Pero se ahora ya están desesperaban la arreglando. mayoría. Ahora ya Sí, están. ahora ya está todo perfecto. Sí, ahora ya funciona porque tipo se desilusionan así. Ustedes saben lo que es perder un año. No, no estamos para Sí, perder el tiempo con todos los problemas que tenemos. No hay que, sí, el que no sí, estudia está destinado al fracaso. Yo le puedo decir, porque yo soy una persona que empecé así como ustedes, de la nada, Oremboriajú, no creo